Miren esta cifra. Esto no es un influencer con un Lamborghini. No es un heredero. Es Felipe. Felipe ganaba un sueldo promedio, el mismo que podrías tener tú ahora mismo. 3,000 pesos al mes, o quizás menos. Pero él tenía un secreto. Vivía con solo 1,500 pesos. El 50% de un solo sueldo. Y la otra mitad era el motor de su riqueza. El secreto de Felipe era el método del doble gasto. Una estrategia de inversión que suena contradictoria, que nadie más aplica, y que le permitió acumular su primer millón antes de los 35. Hoy, en Los Visionarios del Éxito, vamos a desentrañar este método. Si estás cansado de que te digan que solo tienes que ahorrar, prepárate. Porque Felipe no solo ahorró. Él tomó ese 50% de su sueldo y lo convirtió en su propio héroe financiero. Bienvenidos a la revolución del doble gasto. Conozcan a Felipe de cerca. 28 años. Ingeniero de software. Con un salario aceptable. Pero la realidad era una bofetada fría. Cada mes era la misma película. El sueldo caía en la cuenta el día 1, y para el día 15, ya había sido devorado por la renta, los pagos del coche, la suscripción de streaming que ni siquiera usaba, y esa cena con amigos que no podía rechazar. Felipe no era un derrochador. Era una víctima de la inflación del estilo de vida, o, como él la llamaba, la trampa del salario cómodo. Un día, sentado frente a su escritorio, revisó el estado de su cuenta. Solamente 400 pesos. Y faltaban 10 días para el siguiente pago. Sintió esa punzada de humillación que conocemos bien. Ganar bien, pero vivir en la cuerda floja. Felipe pensando, totalmente serio y analizando, gano 3,000 pesos. Otros ganan la mitad y sobreviven. ¿Por qué mi estilo de vida, decente, me tiene secuestrado? Si mañana pierdo este trabajo, solo tengo 10 días de colchón. Esto no es éxito. Es esclavitud. Esa noche, Felipe tuvo su revelación del héroe. Se dio cuenta de que no necesitaba ganar más. Necesitaba liberar a su héroe financiero dormido, esa parte de su sueldo que estaba siendo malgastada o subutilizada. Felipe trazó una línea en la arena. Su nuevo lema, mi costo de vida real es la mitad de lo que gano. Si ganaba 3,000 pesos, su vida debía costar 1,500 pesos. No un centavo más. Esto no fue fácil. Implicó una reestructuración brutal de sus gastos. No se trataba de ser miserable, sino de ser estratégico. En tema de vivienda, se mudó de su apartamento de 1,200 pesos a uno de 700 pesos, compartiendo gastos con un amigo. Reducción de 500 al instante. En tema de transporte, vendió el coche a plazos y optó por la bicicleta y el transporte público. Un sacrificio que liberó otros 300 pesos entre pagos, seguro y gasolina. En tema de comida. De comer fuera a menudo, pasó a la estrategia del chef de fin de semana, cocinando grandes lotes de comida saludable y llevándola al trabajo. El resultado fue asombroso. Con disciplina de cirujano, logró reducir sus gastos fijos y variables a 1,500 pesos. La primera mitad de su sueldo, el sueldo de supervivencia, estaba asegurada. Y aquí, visionarios, es donde la historia de Felipe deja de ser un simple ahorro y se convierte en el doble gasto. La segunda mitad del sueldo, el 50% restante de esos 1,500 pesos, no iba a una cuenta de ahorro. Iba directamente a una bóveda de inversión. El doble gasto se basa en esta premisa brutalmente simple. El primer gasto cubre tu supervivencia. El segundo gasto, el más importante, cubre tu libertad y te compra tu futuro. Felipe no estaba ahorrando el 50%, lo estaba gastando en activos. Estaba haciendo un gasto deliberado, agresivo y estratégico en herramientas que le darían más dinero. Estaba invirtiendo para que su dinero se pusiera a trabajar. Él se convirtió en el héroe de la disciplina, y el 50% en su superpoder financiero. Pero, ¿en qué gastó Felipe este 50%? Aquí es donde el método se vuelve aún más interesante, porque no es una inversión única, sino una estrategia de 3 niveles de ataque. Antes de pensar en duplicar su dinero, Felipe, el héroe, sabía que necesitaba un escudo defensivo.
La primera misión de su doble gasto era neutralizar las amenazas. Ataque a la deuda de interés alto, el villano silencioso. Felipe destinó una porción prioritaria de su primer doble gasto a liquidar su deuda de tarjeta de crédito y un pequeño préstamo personal. Él entendió la fórmula: cualquier deuda que te cobre más que lo que puedes ganar invirtiendo, ejemplo, 15% de interés, es el peor enemigo de tu riqueza. Es mejor gastar ese dinero para eliminar la deuda que para invertirlo, porque el retorno es inmediato y seguro. Eliminar una deuda del 20% es como hacer una inversión con un 20% de ganancia libre de impuestos. La muralla de 6 meses, fondo de emergencia. La segunda porción fue directamente al famoso fondo de emergencia. La diferencia: Felipe lo veía como una inversión en paz mental, no un ahorro. Un colchón de 6 meses de sus gastos de supervivencia, 1.500 pesos por 6 igual a 9.000 pesos, fue la primera meta completada con el doble gasto. Este dinero nunca se tocaba a menos que fuera una verdadera catástrofe. Felipe, en un diálogo interno: si me atacan las deudas o pierdo mi trabajo, mi sueldo de supervivencia de 1.500 pesos está seguro por 6 meses. La paz mental no tiene precio. La batalla contra la incertidumbre ha sido ganada. Ahora, a la ofensiva. Una vez que el escudo defensivo estuvo en pie, la mayor parte del doble gasto pasó a ser el motor de crecimiento. Felipe se centró en la inversión pasiva y comprobada, donde el tiempo es tu mayor aliado. Los pilares, ETF y fondos indexados. La estrategia de Felipe fue simple: invertir como si no fuera a mirar la cuenta en 10 años. Él invirtió consistentemente en fondos cotizados, ETF, que replican el índice S&P 500 y otros índices globales diversificados. ¿Por qué este gasto? Porque es el gasto que te da acceso a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o equivalentes, por una fracción de centavo. Es un asiento garantizado en el crecimiento de la economía mundial. Felipe no se preocupó por elegir acciones, solo por comprar y sostener. La disciplina del doble gasto en acción. Cada mes, 1.000 pesos de su doble gasto iba a parar aquí. Lloviznara o estuviera soleado, se tenía que invertir. En mercados al alza o a la baja. La consistencia es el superpoder que el 90% de la gente abandona. Este nivel fue el responsable de la mayor parte de su riqueza. Es el poder del interés compuesto que Warren Buffett llamó la octava maravilla del mundo. Felipe estaba gastando en el tiempo y el crecimiento. Pero Felipe sabía que para acelerar su camino, no podía depender solo del crecimiento del mercado. Necesitaba aumentar el flujo de su sueldo base. El último componente del doble gasto fue el más personal, y quizás, el más crucial: inversión en capital humano. Educación de impacto. Felipe gastó 200 pesos al mes en cursos de programación avanzada, certificaciones específicas de la industria y libros de negocios. No fue a la universidad. Invirtió en las habilidades que el mercado demandaba en ese preciso momento. La red de héroes. Invitó a almorzar a mentores y profesionales de alto nivel, gastando en la relación. No es un gasto social. Es una inversión estratégica en tu círculo de influencia y en oportunidades de ascenso. Salud y energía. Invirtió en un buen entrenador personal y en nutrición de calidad. ¿Por qué? Porque la energía es el motor de la productividad. Si tu salud falla, tu capacidad de generar ingresos se desploma. Este gasto fue una póliza de seguro para su capacidad de ganar dinero. Este es el poder completo del doble gasto: un 50% para la tranquilidad y un 50% gastado agresivamente en la seguridad, nivel 1. El crecimiento, nivel 2, y la aceleración personal, nivel 3. En tan solo el primer año, Felipe había pasado de tener una cuenta en ceros a ser un inversor metódico con un fondo de emergencia sólido. El héroe dormido había despertado. El camino del doble gasto no es una línea recta. Es una subida constante contra la gravedad de la cultura del consumo. El primer gran desafío de Felipe no fue el mercado, sino sus amigos. Recordemos, Felipe vivía con 1.500 pesos. Sus antiguos amigos, que ganaban lo mismo, seguían viviendo con 3.000 pesos, e incluso pidiendo prestado para mantener el ritmo. La prueba del viaje. Vamos a Bali, Felipe. Sun Solo 2500. Ya tendremos tiempo de ahorrar después, le decían.
La prueba del coche nuevo. Mi compañero acaba de sacar ese nuevo SUV. ¿Cuándo vas a salir de ese coche viejo, Felipe? Le preguntaban con una mezcla de burla y genuina preocupación. Felipe sintió la presión social. Sentía que estaba perdiéndose la juventud o los mejores momentos. Pero él tenía una defensa. Su visión a largo plazo era más fuerte que la gratificación inmediata. Felipe, en un diálogo interno ellos están gastando su futuro hoy. Yo estoy invirtiendo mi presente para comprar un mañana entero. Ese viaje a Bali me costaría 1 mes y medio de mi doble gasto. En 10 años, ese mismo dinero en mi CTF valdrá 3 veces más. No es un viaje, es una hipoteca emocional que estoy pagando. Felipe aprendió a decir no, con elegancia y a crear alternativas. En lugar de Bali, organizaba fines de semana de senderismo económico. En lugar de cenas caras, invitaba a cocinar en casa. Se convirtió en el héroe de la austeridad estratégica, no del aislamiento. 2 años después de iniciar su método, cuando su cuenta de inversión por fin había superado los 50,000, llegó la verdadera prueba de fuego, una corrección brutal del mercado. La bolsa de valores cayó. Sus preciados ETF se desplomaron un 25% en cuestión de semanas. De repente, esos 50,000 valían 37,500. Miles de personas entraron en pánico, vendieron sus activos y se retiraron, jurando que la inversión no funciona. Felipe se sintió tentado a hacer lo mismo. El miedo es el virus más potente en las finanzas. Felipe, en un diálogo interno y con voz asustada, estoy perdiendo dinero. Esto fue una estupidez. Debí haberlo dejado en el banco. Debería vender antes de que caiga a cero. Pero entonces, recordó el principio fundamental del doble gasto. El 50% que inviertes está destinado a la libertad. No es dinero que necesites para sobrevivir. Eso es el otro 50%. Por lo tanto, puedes permitirte ser paciente. Felipe no solo no vendió. Hizo lo impensable para la mayoría. Aumentó su doble gasto. Esta fue la genialidad de Felipe. Entendió que la caída no era una crisis, sino una liquidación masiva en el supermercado financiero. Cuando el mercado era alto, sus 1,500 pesos mensuales compraban, digamos, 50 unidades de un activo. Cuando el mercado cayó, esos mismos 1,500 pesos compraban, digamos, 75 unidades. Al seguir invirtiendo religiosamente cada mes, su costo promedio de compra, el dollar cost, se volvió increíblemente bajo. Estaba acumulando más acciones mientras todos huían. Cuando el mercado finalmente se recuperó un año después, Felipe no solo recuperó sus pérdidas, sino que el valor de su cartera se disparó exponencialmente debido a la cantidad extra de activos que había acumulado durante la caída. La volatilidad dejó de ser su enemigo y se convirtió en su sirviente. El héroe había dominado el miedo. ¿Recuerdan el nivel 3 del doble gasto, la inversión en su capital humano? Ahora, 3 años después del inicio, ese gasto silencioso comenzó a dar frutos explosivos, mucho más rápido que el mercado. Dominio de habilidades, las certificaciones y cursos que Felipe pagó con su doble gasto, lo habían convertido en el experto en un nicho de software muy demandado. Posicionamiento estratégico. La red de contactos que cultivó le abrió la puerta a una entrevista en una empresa tecnológica de crecimiento acelerado. El resultado, un aumento salarial del 60%. Su sueldo base subió de 3,000 pesos a 4,800 pesos al mes. Este fue el punto de quiebre. El doble gasto había funcionado en 2 frentes: crecimiento externo, inversiones, y crecimiento interno, salario. Aquí es donde muchos cometen el error. Reciben un aumento y suben inmediatamente su nivel de vida. Caen en la trampa de la inflación del estilo de vida otra vez. Pero Felipe era un héroe disciplinado. Él se mantuvo firme en su sueldo de supervivencia inicial, 1,500 pesos. El aumento de 1,800 pesos no se destinó a un coche de lujo. Se destinó totalmente al doble gasto. Sueldo nuevo, 4,800 pesos. Gasto de supervivencia, fijo 1,500 pesos. Nuevo doble gasto mensual, 3,300 pesos, 4,800 pesos a 1,500 pesos. De repente, Felipe no estaba invirtiendo 1,500 pesos, sino 3,300 pesos al mes.
Su capacidad de acumulación se había duplicado con creces. El efecto bola de nieve, sus inversiones de nivel 2, ETF, empezaron a crecer no solo por el retorno del mercado, sino por la brutal cantidad de capital fresco que Felipe inyectaba cada mes. Estaba usando su propio éxito para comprar más de su futuro. Con un flujo de 3.300 pesos, Felipe pudo diversificar y pasar al siguiente nivel de su estrategia, el inmobiliario. El ahorro de la entrada. Durante 18 meses, la mayor parte de su doble gasto se desvió temporalmente para acumular el enganche para un pequeño apartamento. La estrategia del triple gasto, Inmueble usó ese dinero para comprar una propiedad a bajo precio y la rentó, generando su primer flujo pasivo de ingresos, ingreso residual. Ahora, el alquiler le cubría parte de su hipoteca, y a veces, incluso generaba un pequeño excedente. El doble gasto no solo había creado un inversionista en la bolsa. Había creado un dueño de negocios y un propietario de bienes raíces. Felipe había pasado de ser un simple asalariado a un héroe generador de flujos. Punto. Pasaron 7 años desde el día en que Felipe trazó esa línea del 50%. 7 años de disciplina inquebrantable, de decir no a las sirenas de la deuda y sí a su propia libertad. La magia del interés compuesto, potenciada por su agresivo doble gasto de 3.300 pesos mensuales, hizo el resto. Un martes por la mañana, mientras revisaba su cartera de inversión diversificada, bolsa, inmuebles, y un poco de su nivel 3 usado para una pequeña inversión en una startup, vio el número mágico. La suma del valor de sus activos netos, incluyendo el capital de la propiedad, superó el $1.000.000. Felipe, el chico que ganaba un sueldo promedio y vivía con la mitad, era oficialmente un millonario. Felipe, en una simulación de diálogo interno y con voz de asombro y gratitud, no fue suerte. Fue la consistencia. Fue ese 50% que la mayoría gasta en café y moda, y que yo gasté en ladrillos y en el mercado. No me hice rico ganando, me hice rico gastando diferente. Lo más importante del método del doble gasto es que no se trata de la riqueza por la riqueza. Se trata de la libertad. Una vez que Felipe alcanzó esa meta, sus opciones se multiplicaron. Libertad de elegir. Felipe pudo dejar su trabajo corporativo de alta presión y fundar su propia consultoría, trabajando menos horas y eligiendo proyectos que realmente le apasionaban, sin la necesidad urgente del sueldo mensual. Redefinición del 50%. Con 1.000.000 en activos, el dinero empezaba a generar ingresos pasivos. Los 1.500 pesos de su sueldo de supervivencia ahora podían ser cubiertos solo por los dividendos de sus inversiones y los ingresos por alquiler. Su tiempo se había liberado completamente del trabajo obligatorio. Y ahora, visionario del éxito, la gran pregunta: ¿cómo te conviertes en el héroe de tu propia historia con el doble gasto? No tienes que ganar 3.000 pesos para empezar. Simplemente tienes que encontrar tu porcentaje heroico. Uno define tu 50%, o tu 60%, 40%, y calcula tu sueldo neto y establece la línea de supervivencia. ¿Con cuánto puedes vivir cómodamente, pero sin lujos? Esa es tu base de supervivencia. 2. Activa el escudo. Nivel 1. Liquida deudas caras y construye tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses. 3. Lanza la flecha. Nivel 2. Automatiza la transferencia de tu doble gasto a instrumentos de crecimiento pasivo, ETF, fondos indexados. Págate a ti mismo primero, y hazlo automáticamente. 4. Enciende el foco. Nivel 3. Invierte el 5 a 10% restante de tu doble gasto en habilidades que aumentarán tu sueldo base. Multiplica tu capacidad de generar dinero. El método del doble gasto no te pide que seas más inteligente que el mercado. Solo te pide que seas más disciplinado que el 99% de las personas. Felipe, nuestro héroe financiero, demostró que la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en el sacrificio estratégico que estás dispuesto a hacer hoy por la libertad de mañana. El 50% de tu sueldo no es un ahorro. Ese es tu superpoder. Úsalo.